Contrastes. ¿Cómo está? Gracias que nos acompaña aquí en Contrastes. De que haya paz, está hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador en la convención bancaria ya en Acapulco, Guerrero, justamente en la cuestión financiera. Vamos a escucharlo. En ascenso la inseguridad, la violencia. Lo adelanto porque vamos a informar en unos días más sobre resultados en disminución de homicidios, en disminución de robo de vehículos. Y menciono estos dos delitos porque en estos dos delitos no hay cifra negra y vamos a demostrar que ya se está logrando poco a poco la disminución de la violencia en nuestro país. ¿Por qué vamos a poder enfrentar el flagelo de la violencia? Porque el gobierno tiene autoridad moral y eso le permite contar con autoridad política. Bueno, pues estamos arrancando en Contrastes, gracias que nos acompaña precisamente el presidente hablando allá en Acapulco, Guerrero. México cuenta con la infraestructura necesaria para atender el coronavirus y pues qué escenario económico y financiero podríamos estar viendo en México en caso de una recesión mundial a causa del COVID-19. Esos temas los vamos a estar abordando aquí. Acompáñenos, por supuesto, para analizar estos temas aquí en el estudio de Mega Noticias TVC. Tenemos a Pedro Tello, él es analista financiero. Bienvenido, Pedro. Gracias. También está el doctor Carlos Alberto Jiménez Vandala, especialista e investigador de la Facultad de Negocios de La Salle. Bienvenido. Y a través de Skype al doctor Javier Tello, analista de políticas de salud. Y por último tenemos a Ismael Rivera, él es redactor, editor de la agencia alemana EPA. Y aquí en la mesa me acompaña el periodista Paco Ramírez. Bienvenido, Paco. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos justamente, vámonos a España a conocer pues cuál es la circunstancia. España es uno de los principales países que ha presentado casos de coronavirus. Y Paco, hoy especialmente para España es un día muy especial en términos de este coronavirus, porque hoy decretan la emergencia en España, al igual que en Estados Unidos, hoy la decretan. Ismael, adelante, por favor, platícanos, ¿cómo viven las cosas allá? ¿Qué tal? Muy buenas tardes en el auditorio y pues también a los invitados. Pues les quiero comentar que este decreto de estado de alerta pues, se ha tomado realmente de forma inesperada, toda vez que las autoridades españolas habían reducido o minorizado la gravedad de la situación. Sin embargo, bueno, pues esto pone en un contexto la gravedad que se está viviendo y a mucha gente la ha tomado por sorpresa realmente. El lunes amanecimos precisamente con una indicación que era la suspensión de clases en colegios, universidades, y hasta ahí parecía que las medidas tomadas por el gobierno pues empezaban a tener pues una seriedad en cuanto a la atención de la situación. Pero la determinación del estado de alerta hoy realmente ha preocupado a mucha gente. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que el gobierno puede tomar ciertas facultades en cuanto a la restricción de la movilidad e incluso, si es necesario, también puede tomar de manera física algunos establecimientos. ¿A qué me refiero en concreto con esto de los establecimientos? Que es algo que ha llamado mucho la atención en las últimas horas, precisamente por el número de contagios, que es que a partir de mañana, por ejemplo, el gobierno va a empezar a habilitar hoteles como hospitales por el desbordamiento de contagios y de personas que necesitan atención médica urgente. Más o menos para que pongamos en contexto la situación, el día de ayer, en el informe de las 9 de la noche que se da cada día, teníamos 2.659 contagios y 89 fallecidos.
El día de hoy, 24 horas después, tenemos 5.232 contagios positivos y 133 fallecimientos. Es decir, ha crecido el doble prácticamente de contagios y esto realmente ha alarmado mucho a la población, que ha reaccionado pues realmente yendo a los centros comerciales, a hacer compras de pánico, a quedarse en sus casas. Y bueno, también otra de las medidas que va a tomar el gobierno es que a partir de mañana va a suspender o a cancelar todas las actividades de establecimientos como restaurantes, gimnasios, centros donde pues haya conglomeraciones o centros donde la gente normalmente se reúne pues para convivir. Estos son cines, discotecas, salas de conciertos, teatros, salones de juegos, casinos, parques de atracciones, bares, y bueno, podrán permanecer abiertos lo que son supermercados, fruterías, pescaderías, todo lo que son establecimientos de insumos, son los que sí van a poder estar abiertos atendiendo al público y aquellos restaurantes que solamente puedan vender comida para llevar. Esto como medidas iniciales de que algunas comunidades autonómicas, es decir, algunos gobiernos estatales, están ya confinando a comunidades enteras por los focos de brote que hay de coronavirus. Ismael, te agradecemos mucho tu reporte. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de qué ocurre de aquel lado del mundo. Y Paco, Pedro, yo quisiera referirme, aparte de lo que señalaban en este reporte, en torno pues a la minimización de la gravedad del tema. Allá en España es lo que nos comentaban y quisiera un poco ligar con lo que comentaban esta mañana en la conferencia de prensa. Vamos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, él decía: todavía no vamos a cancelar los eventos masivos porque esto puede ser un gran golpe a la economía, sí, sin duda, pero pues ¿qué tanto? ¿Seguimos en fase 1? Seguimos en fase 1. ¿Qué tanto vale la pena o no las pérdidas económicas por esto? Por ejemplo, los festivales musicales de este fin de semana, ¿qué tanto, yo te preguntaría a ti como especialista, qué tanto representa un golpe económico cancelar este tema? Yo tengo la impresión de que quizás el efecto económico inmediato más relevante no estaría en el corto plazo en la suspensión de los actos masivos. Ya más bien traemos una secuela de acontecimientos y de impactos que vale la pena reconocer. El día de hoy comentaban el dirigente de la industria maquiladora de exportación en nuestro país que el impacto que tuvo la pérdida de abastecimiento oportuno de insumos y materias primas procedentes de China para la industria maquiladora, que trae justamente aquellos insumos para ensamblar productos en México que termina por vender al mercado de Estados Unidos, representará para las exportaciones de ese sector solo en el mes de marzo una pérdida que oscilará entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Y señaló, lo que me parece a mí más importante, que el 45%, cerca de la mitad de las empresas maquiladoras que generan más de la mitad del valor de las exportaciones que México realiza anualmente al resto del mundo, bueno, pues cerca de la mitad de las empresas maquiladoras ha señalado que en los primeros 3 meses de este 2020 tienen ya problemas de aprovisionamiento que seguramente van a complicar sus tiempos de ensamble, sus tiempos de entrega y, por supuesto, la atención de pedidos previamente fincados. Yo creo que el impacto más relevante está ya ahí en la industria maquiladora. Y bueno, quisiera solamente terminar señalando lo siguiente. Independientemente del tema del coronavirus, debemos empezar por reconocer que México ya traía una economía prácticamente estancada. En 2019 tuvimos un retroceso moderado, pero retroceso en la economía mexicana. En 2019, la creación de puestos de trabajo por la economía mexicana equivalió a la menor cantidad, la menor cifra de empleo en una década. En el 2019, la inversión productiva, la que genera riqueza, la que crea al mismo tiempo empleos y oportunidades de desarrollo, tuvo el menor crecimiento también en una década. Y por último, diría yo que en el año 2019, el mercado interno, que es uno de los motores más relevantes de la economía mexicana, de cualquier economía, cerró con un avance que es apenas equivalente a la mitad del crecimiento que mostró en el año previo. Entonces, si tenemos una economía que al menos 3 de sus 4 motores no están funcionando apropiadamente, hablo de la inversión productiva, estoy hablando del consumo nacional y estoy hablando de las exportaciones, difícilmente
habrá una perspectiva favorable para lo que resta de este 2020. Doctor Jiménez, ¿compartes esta opinión? Buenas tardes. Sí. Sí, doctor Jiménez, te preguntaba... Javier Tello. Perdóname, doctor. A ver, ¿compartes tú esta opinión que nos hacía Pedro Tello? Sí, Bueno, mira, efectivamente, sí. como bien ya nos estaba exponiendo Pedro. Perdón. A ver, tenemos ahí un problema de producción. Vamos a dejar, si me hacen el favor, a Javier Tello. ¿Listo? Adelante, Javier, con tu comentario. Sí, muy buenas tardes. Gracias. Y muchas gracias. Sí, concuerdo con algo. Si en algún momento no era el más adecuado para que nosotros tuviéramos este episodio de pandemia, era particularmente en el que estamos. Tenemos una economía que, como dijo Pedro, viene arrastrando bastantes deficiencias, pero eso hay que sumarle algo muy importante. Tenemos seguramente uno de los peores estados actuales en el sistema de salud. Tenemos un sistema de salud que básicamente ha sido casi desmantelado para volver a querer construirlo. Y en este sentido, al querer reasignar compras y al querer volver a crear los sistemas de abasto, hemos creado un gran problema de desabasto, del cual se ha venido mencionando desde hace meses. Así es. Las carencias que existen en hospitales, centros de salud, etcétera. Vamos a suponer que dejamos esto un poco a un lado. Si nosotros vamos y le preguntamos en este momento a los médicos más especializados en terapia intensiva, en urgencias, a los que van a tener que lidiar con el problema cuando lo tengamos ya de frente, el día de hoy son médicos que nos van a decir que tienen carencias. Perdón, no es lo que nos están diciendo que existe en los hospitales en este momento, que hay mucho abasto, que hay equipos de protección. Mis colegas que en este momento se encuentran en la línea de batalla nos están diciendo que no tienen equipos de protección personal, que no tienen máscaras, y ellos son los que van a tener que estar lidiando con este problema. Además, tenemos un problema de insumos y de elementos importantes, como es el caso de los respiradores. Nos hablan de que tenemos cerca de 4,000 respiradores, pero no son 4,000 respiradores que están guardados haciendo fila en este momento, esperando una contingencia. Son respiradores que están utilizando, no sabemos cuántos funcionan y cuántos no. Y que los está utilizando la gente normal, que tiene neumonías normales, o que tiene influencia, o que tiene muchas cosas. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que en este momento pudiéramos tener un problema, y un problema serio, si tuviéramos que enfrentar la crisis del tamaño que le están dando países como Italia, lo que acabamos de escuchar que está sucediendo en Europa. Y realmente una cosa que preocupa es que apenas el secretario de Salud la semana pasada, a finales de la semana pasada, nos diga que ya se cuenta con el dinero, no sabemos de dónde, y que la oficial mayor de Hacienda en este momento va a organizar las licitaciones para adquirir los insumos para este problema. Eso sí es preocupante, porque eso está, además de que estamos reconociendo de que en este momento nos faltan los insumos, tenemos carencias, que va a haber un tiempo de espera y que no sabemos cómo lo vamos a lograr. Finalmente, yo quiero terminar mi comentario con algo que seguramente nuestros analistas financieros estarán de acuerdo, que es de dónde van a salir los recursos. Esos recursos no están en el presupuesto, no forman parte del gasto corriente. Yo pongo un ejemplo, hoy en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el costo que tienen los pacientes, los 600 pacientes que atienden al año con influenza, no están en el presupuesto normal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es un dinero que tienen que estar peleando para que se los paguen como algo excedente. Si nosotros tenemos un paciente con coronavirus, o 10, o 20, o 50 en estas instituciones de salud, son pacientes que el día de hoy no tienen un dinero asignado para su atención. Estos pacientes nos van a costar, y nos van a costar una parte que no está contemplada en ningún fondo en el presupuesto de egresos. Efectivamente, al respecto, ¿qué diría Carlos Jiménez? ¿Cuál sería su apreciación? Llega este tema del coronavirus pues en un momento en el que estamos en una crisis de salud y también pues en una crisis financiera, porque bueno, ya ¿De dónde comentábamos los recursos, de dónde los ¿no? recursos. Además, el año pasado no tuvimos crecimiento. Pues, ¿qué decir en este contexto? Sí, Tania, mira como ya nos estaba exponiendo Pedro, efectivamente estamos ante una tormenta perfecta, le hemos llamado nosotros.
O sea, por un lado, tenemos poco crecimiento económico durante todo el año 2019, una contracción hacia el final del año, y en este año lo iniciamos también de manera muy lenta, de una manera muy floja. Al problema del coronavirus hay que añadir toda la incertidumbre financiera que ha provocado los desacuerdos en los países productores y exportadores de petróleo con los países que no pertenecen a la OPEP y que han estado en un acuerdo con ellos. Por ejemplo, el caso entre Arabia Saudita y Rusia, que tiró los mercados el día lunes. Entonces, estamos ante un momento muy especulativo en el mercado. Me parece que el gobierno debería de actuar de una manera inmediata en términos de una política fiscal expansiva. Nos preguntaba el doctor Tello de dónde van saliendo recursos, y en efecto esto es preocupante. Es un caso de emergencia, y me parece que ahí tendríamos que estar sacrificando el balance primario que se había presupuestado para este año, es decir, los saldos positivos que se tenían antes del pago de la deuda, pues tendrán que ser sacrificados para que el gobierno pueda estar haciendo frente a esta contingencia, ¿no? Entre ellos, me parece que sería también replicar parte de lo que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional, políticas expansivas que vayan en apoyo de un mayor número de créditos, mayores exenciones fiscales, y incluso acompañarlo también de políticas monetarias en donde la tasa de interés para microcréditos pueda disminuir, y de esta manera no se vea tan afectada el sector industrial. Como bien ya lo decía Pedro Tello, el primer afectado es el sector industrial. Las maquiladoras estarían frenándose, y ya no porque las se frenen desde México, sino porque no tengan los insumos, no estén teniendo los proveedores a tiempo, o en su defecto porque sus demandantes, que es el mercado norteamericano, se está frenando, ¿no? Entonces, pues sí es un momento de emergencia, y pues urgimos al gobierno para que actúe en consecuencia. Sobre este mismo aspecto, a mí me gustaría poner sobre la mesa, Pedro, el secretario de Hacienda comentaba hace unos momentos allá en Acapulco, el Fondo de Estabilización está en 158,000 millones de pesos, cuando, bueno, en 2019 se usaron 125,000 millones pues, para compensar menores ingresos. Esto pues nos pone en una situación todavía más vulnerable, que decir. A ver, yo creo que hay que distinguir perfectamente dos cosas. Primero, hay cierto blindaje financiero para proteger a la economía mexicana, pero de eventos totalmente ajenos a esta pandemia. Tenemos un crédito contingente del Fondo Monetario Internacional por 61,000 millones de dólares, al que podríamos acudir si se presentase en el mercado cambiario de nuestro país una corrida especulativa de gran impacto sobre nuestra moneda. Tenemos además un crédito de 9,000 millones de dólares en el Tesoro de los Estados Unidos, que también está disponible para México a efecto de poder utilizarlo en una condición de emergencia cambiaria. Está el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales que hacía referencia por 158,000 millones de pesos, pero ese fondo tiene un destino perfectamente claro. Definido. Es solamente para compensar la caída en los ingresos por impuesto sobre la renta o impuesto al valor agregado que no se obtengan si la economía mexicana avanza a un ritmo menor al que originalmente se había estimado. Y tenemos también un fondo de estabilización para los ingresos de las entidades federativas del orden de los 60,000 millones de pesos, que busca solamente compensar a los estados los recursos que la federación no les entregaría en el caso de que la recaudación federal sea menor. Entonces, este blindaje que acabo de aludir ahora tiene propósitos perfectamente definidos, y ahí no puede salir recursos para hacer frente a esta pandemia. ¿Qué es lo que yo creo que puede hacer el gobierno? Tengo la impresión de que en la medida en la que se establezca una condición de emergencia sanitaria y emergencia económica al mismo tiempo, el gobierno de México va a tener capacidad, uno, para disponer de parte de los recursos del presupuesto que se está ejerciendo en este 2020 y reorientarlos de proyectos de inversión que no son rentables. Hablo de Dos Bocas, la refinería, hablo del Tren Maya,
Hablo del tren interurbano México-Toluca, que significa la inyección de recursos presupuestales para proyectos de larga maduración, que además no tenemos la certeza de que sean rentables. Esos recursos pueden destinarse hacia la atención sanitaria del problema del coronavirus en México. Va a haber necesidad de hacer ajustes y cambios en el presupuesto, dadas las circunstancias. Primero, lo que mencionabas, el tema que ya veníamos arrastrando económicamente hablando y lo que nos va a dejar esta crisis, esta pandemia del coronavirus. Claro, por supuesto. En ese entorno yo le quisiera preguntar al doctor Tello, con la infraestructura, aunque ya de alguna manera lo comentaste, la infraestructura hospitalaria no es necesariamente lo mejor, ¿se requerirá meter dinero para mejorar esa infraestructura ante esta situación? Por supuesto que sí. Y yo quisiera completar un poco el comentario de Pedro en el sentido de que si de por sí teníamos un problema que veníamos arrastrando en el sector salud, tenemos ahora un problema presupuestario grande. El primero es que no se incrementó fundamentalmente el presupuesto al sector salud en el ramo 12, no se incrementó, sino que por el contrario ha habido subejercicios que ya pasan del 35%. Esta filosofía de tener ahorros en la salud, que es algo que no comparto personalmente, porque no sé de qué manera podemos estar gastando menos para darle mejor salud a la gente. Yo creo que aquí necesitan tener una mejor visión de cómo colocar estos recursos, porque vamos a necesitar invertir en mejoras hospitalarias, en comprar equipo nuevo y en mantener actualizados una serie de insumos y de procesos que se requieren para atenderlos. Acabamos de ver cómo en España van a rentar hoteles, seguramente para mantener a los aislados a una serie de pacientes que son asintomáticos, a los demás cuidados. Claro. Pero no tenemos nosotros en este momento la infraestructura total para una contingencia del tamaño de la de España, mucho menos de la de Italia. O sea, estamos hablando que en este momento son 5.200 contagiados en España. ¿Cuántos podríamos estar esperando en México, doctor? Pues si fuéramos nosotros en algo, si tuviéramos la misma historia normal y lo extrapoláramos al tamaño de la población, podríamos estar esperando el doble. Siempre y cuando, nosotros podemos detener esto y tomamos las medidas personales adecuadas de contingencia, que hacemos caso a las señales que están mandando las autoridades del sector. Caray. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Paco. ¿Con qué concluyes, Pedro? Yo diría que 2020 para la economía mexicana y las finanzas de la mayor parte de las empresas va a ser un año muy complicado. Ya en este momento hay firmas de consultoría del sector privado que están esperando que este año la economía mexicana tenga un retroceso por segunda ocasión consecutiva. Y tengo la impresión de que quizás la mejor forma de contribuir a título personal en el combate a esta pandemia debe empezar inevitablemente por las medidas de protección y sanidad personales. Esa es, yo creo, quizás la primera y la más importante llamada de atención que debemos todos escuchar y atender, porque de lo contrario, frente a los problemas de infraestructura y capacidad presupuestal para enfrentar la pandemia, podremos enfrentar un problema mucho más grave para la salud nacional, pero particularmente para la actividad económica del país. Doctor Jiménez, tu conclusión. Sí, mira, yo también ya estaré llamando un poco a la calma, tanto a los empresarios, a los consumidores, como a todo tu auditorio. Hay que recordar que en economía la especulación es la autoprofecía cumplida. Entonces, si bien, como hemos estado comentando, se trata de un asunto de extrema urgencia, donde le pedimos la intervención lo más oportuna posible al gobierno, pues también de nuestra parte deberíamos de estar manteniendo la calma, parar en lo menor posible la producción, y digo en lo menor posible porque, como te he comentado, muchas cosas no dependen de nosotros, sino de los mercados internacionales, pero pues en materia de consumo interno, en materia de producción para el mercado nacional, pues deberíamos de tener las menores afectaciones posibles, y para ello pues deberíamos de estar calmados y en el mismo tono que te han hablado los especialistas, tener adecuados cuidados personales, cuidados sanitarios, para evitar la propagación, uno del virus real y otra de noticias falsas. Así es. Y Javier, tu comentario final.
Bueno, yo creo que básicamente lo que debemos hacer nosotros, me sumo a esto a nivel personal, es conocer las medidas de cuidado, que tenemos 10 años sabiendo qué hacer, lavarnos las manos, hacer estornudar dentro del codo, aislarnos socialmente, quien no tenga que ir a trabajar, mejor que trabaje desde su casa, procurar evitar las conglomeraciones y ser prudentes, muy prudentes en lo que nos informamos y lo que compartimos. Claro que sí, pues muchas gracias a los cuatro, a Pedro, a Carlos, a Javier, a Ismael en España. Gracias. Y bueno, pues yo lo invito a que continúe aquí en la señal de Mega Noticias TVC, que descargue nuestra aplicación, que visite nuestras redes sociales y nuestro sitio de internet. Continúe con nosotros en Mega Noticias TVC.